¿Qué tal? Buenos días, trabajadores de Servicios Metalmecánica Hermanos Benítez. El día de hoy voy a hacerles la capacitación sobre los riesgos psicosociales. Primero vamos a definir qué son los factores psicosociales. Estos son unos aspectos intralaborales, extralaborales y factores individuales del trabajador, los cuales van a estar en una interrelación dinámica mediante percepciones y también experiencias que van a influir sobre la salud y el desempeño de las personas. También van a representar lo que es una nueva generación de riesgos laborales, es decir, aparte de los riesgos físicos, químicos, biológicos, estas son condiciones que se van a presentar en el trabajo y que también llegan a afectar la salud del trabajador y su desempeño. Están directamente relacionados con la organización, con el contenido de las tareas, con el procedimiento, método de trabajo, así como las relaciones entre los trabajadores y cómo son sus percepciones y experiencias del trabajador. Ahora, los riesgos psicosociales van a entenderse como aquel aspecto de la concepción, organización y gestión del trabajo, así como de su contexto ambiental, que va a tener una potencialidad para causar daños físicos, sociales y psicológicos. Entonces quiere decir que esas son condiciones que van a estar presentes en una situación laboral y que van a estar directamente relacionados con la organización del trabajo, la realización de la tarea, la capacidad de afectar el desarrollo del trabajo y la salud de los trabajadores. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre factores y riesgos psicosociales? Los factores de riesgos psicosociales en el trabajo van a involucrar a todas las condiciones presentes en el ámbito laboral que podrían perjudicar la salud de los trabajadores, provocar estrés y a largo plazo generar enfermedades. Los riesgos psicosociales son diferentes a los factores psicosociales, ya que estos últimos, es decir, los factores, engloban condiciones negativas y positivas del lugar del trabajo que pueden incidir en el trabajador. En cambio, los riesgos psicosociales solo se enfocan en situaciones, circunstancias o estados del organismo que tienen una elevada probabilidad de afectar la salud de los empleados. ¿Cuáles son los componentes de los factores psicosociales? Estos son la organización del trabajo, el medio ambiente en el que se desarrollan las actividades laborales, qué clase de trabajo tienen que realizar, es decir, el contenido del trabajo, cuáles son las capacidades del trabajador, cuáles son sus necesidades, tanto del jefe, de los supervisores, igual que de los trabajadores, la cultura y cómo está su situación personal fuera del trabajo, es decir, con sus familias. Los efectos de los riesgos psicosociales pueden afectar de forma diferente a cada trabajador. Es decir, esto es algo subjetivo, ya que las mismas condiciones podrían ser muy molestas para unos y para otros pueden ser aceptables. Entonces están buscando diferentes medidas preventivas para evitar o eliminar estos posibles factores de riesgo. Entre los principales tenemos problemas con las funciones de trabajo, el grado de control que se tiene sobre el trabajo, conflictos relacionados con los horarios, una sobrecarga de trabajo, máquinas, equipo y herramientas en malas condiciones, tener una falta de organización, cómo tienen las relaciones interpersonales de los miembros del trabajo, problemas de rol, desarrollo profesional y personal, inseguridad contractual. Entonces, con los problemas en las funciones del trabajo, en este tipo se van a clasificar en que los trabajos sean rutinarios y monótonos, que realizar actividades que no tienen sentidos o son desagradables para los trabajadores, que haya una duplicidad de tareas, que tengan un bajo uso de las habilidades del trabajador y que tengan una incertidumbre sobre la ejecución de los trabajos. En cuanto al grado de control, nos referimos a nivel de control que el trabajador percibe que tiene sobre cómo conseguir los objetivos de su trabajo y sobre las acciones de la organización. Un ejemplo es cuando la empresa
puede tomar alguna decisión y evidentemente el empleado no va a tener ningún control alguno sobre estos cambios que van a conllevar esa decisión. No todos los trabajadores pueden decidir su ritmo para realizar las funciones, sus horarios, sus descansos, la cantidad de trabajo que tengan. Eso se lo dan sus propios jefes. Entonces no van a tener una libertad al momento de elegir la forma para lograr sus objetivos de su puesto de trabajo. Seguimos con los conflictos relacionados con los horarios. Aquí tenemos que muchos factores de riesgo van de la mano con los horarios de trabajo, ya que en muchas empresas el horario puede ser inflexible, que exijan muchas horas de trabajo, que no dispongan de momentos de descanso, que el horario sea muy cambiante y sea imprevisible, o que tengan muchos turnos nocturnos en caso del área de salud. O también hay empresas que exigen una hora de entrada, sin embargo no respetan lo que es la hora de salida. Entonces esto llega a ocasionar un malestar en los trabajadores. Otro factor es la sobrecarga de trabajo, que probablemente es uno de los factores más estresantes para los empleados, ya que nos referimos al exceso del trabajo o a las labores con un tiempo muy limitado para realizarlas o que tengan que hacerlas deprisa. O también que el jefe ponga la presión para trabajar horas extras. Luego, trabajar con máquinas, equipo y herramientas en malas condiciones. Tener un material de trabajo viejo, dañado o en malas condiciones puede ocasionar molestias en los trabajadores, ya que si su propio jefe les indica realizar cualquier tipo de trabajo, ya sea con máquinas o con herramientas, y le dan un tiempo límite y no tienen el material adecuado, estas personas pueden generar un estrés, ya si mismo comunica esta acción de que no hay material adecuado y no le hacen caso. También trabajar en instalaciones incómodas como falta de espacio, que haya poca luz, poca ventilación o con mucho ruido, llega a generar molestias en los diferentes trabajadores. La falta de organización también es algo muy común que suele pasar en las empresas, ya que puede haber jefes que no saben delegar, que tengan una falta de comunicación con los integrantes de su empresa, o que los superiores no apoyen a sus trabajadores. Otra causa puede ser que los objetivos no estén bien definidos, no tengan los recursos necesarios ni los materiales para realizar diferentes trabajos. En cuanto a las relaciones interpersonales, se tienen que suelen haber trabajadores que se aíslan tanto social como físicamente, o también pueden haber una poca relación o un gran distanciamiento entre los superiores y sus empleados, que tengan una falta de apoyo social, o pueden haber conflictos entre los integrantes del equipo. Entonces, obviamente todas estas causas van a provocar que el trabajador no se sienta a gusto con la persona con la que está trabajando, y esto influye en el desempeño laboral. En cuanto a los problemas de rol, tenemos que hay casos en los que el trabajador tiene dificultades o tiene dudas sobre cuál es el rol que tiene que cumplir en la empresa o cuál es el grado de responsabilidad que tiene que tener sobre sus empleados. Y al no tener claro esto, va a ser un impedimento para trabajar correctamente o para él saber que está realizando bien su función. Con el desarrollo profesional y personal, este va a surgir cuando el trabajador siente que hay una paralización o una incertidumbre en su carrera profesional. Se incluye también cuando el empleado desempeña bien sus funciones, sin embargo es poco valorado socialmente por su superior o trata de hacer su trabajo de la mejor manera posible para tener un buen resultado, y su jefe
o su superior no le da el valor que requiere. También cuando surge una amenaza de no tener una posibilidad de ascender, aunque esta persona esté capacitado y día a día se mejore. Y por último, cuando el trabajador recibe lo que es una remuneración que no va a estar acorde con la formación académica que ha tenido la persona o por las actividades que le dejan en el trabajo. En cuanto a la inseguridad contractual, viene a ser ese sentimiento de incertidumbre también, pero sobre el futuro laboral, principalmente por una inseguridad económica. Un ejemplo es cuando se tiene como referencia un trabajo temporal solo por un periodo de prueba, ya que ya que genera la incertidumbre en si lo van a contratar después de ese periodo de prueba. Aquí tenemos cuáles son las características de los riesgos psicosociales. Tenemos que en los lugares de trabajo no todo va a funcionar perfecto y eso es completamente normal. Sin embargo, cuando se acumulan diferentes factores de riesgo psicosocial, probablemente esto llegue a repercutir en los trabajadores y comiencen a sentirse frustrados y desmotivados, lo cual va a afectar al trabajo. Entonces, entre estas características tenemos que crecen en el tiempo y en el espacio. Es decir, la mayoría de los riesgos laborales están delimitados en torno a una acción concreta en un escenario particular. Sin embargo, los riesgos psicosociales, que es lo que estamos viendo, se van a extender y abarcan un ámbito más amplio porque no se puede delimitar la cultura empresarial o liderazgo en la empresa. Otra característica es que son difíciles de cuantificar, ya que tenemos factores que pueden ser medidos bajo diferentes parámetros, como por ejemplo el factor de si hay mucho ruido, si hay poca iluminación o cómo es el espacio. Sin embargo, en los riesgos psicosociales no pueden ser medidos, como por ejemplo la comunicación entre la empresa. Entonces es cierto que pueden haber diferentes sistemas adaptados a estos riesgos psicosociales, pero estos no llegan a ser tan precisos para cuantificarlos. En cuanto que tienen una escasa o una nula cobertura legal, se hace referente a que los límites van a ser difusos y no todas las empresas saben cómo resolver estos problemas de riesgos psicosociales. Otra característica es que se pueden interrelacionarse con otros riesgos. Es decir, que el cuerpo humano no es capaz de separar la dimensión física de la mental. Por ejemplo, el presentar estrés por el trabajo puede llegar a ser un riesgo de sufrir lo que es un accidente cardiovascular. Entonces, así es como se pueden ir conectando o relacionándose los diferentes riesgos psicosociales. Luego tenemos que también puede ser difícil de elaborar una estrategia de intervención. Es decir, para los demás factores de riesgo que no son psicosociales sino laborales, hay bastantes intervenciones que ya están claras y casi siempre son soluciones técnicas para afrontarlas. En cambio, en un ambiente hostil o en un ambiente de trabajadores donde no tienen buena comunicación, la empresa va a afectarse su productividad y los trabajadores van a afectarse ya que van a estar desmotivados para trabajar y esto llega a provocar también lo que es estrés. Entonces, con lo mencionado anteriormente, es complicado clasificar los riesgos psicosociales, aunque existe una lista con los principales riesgos. Entre ellos tenemos el estrés, la violencia laboral, el mobbing, el acoso sexual, la inseguridad contractual, el conflicto familia-trabajo y los problemas de salud. Aquí tenemos que el estrés es más conocido por ser una respuesta general al resto de los factores psicosociales. El estrés se va a caracterizar por presentar niveles elevados de excitación y de respuesta, así como la frecuente sensación de no poder afrontar las diferentes actividades que se les puede dar al trabajador. Si esta situación se vuelve crónica, se va a producir lo que es un síndrome llamado burnout, que viene a ser la sensación de sentirse tan abrumado, tan quemado o sentirse un desgaste profesional
De ahí el término burnout, que no va a poder realizar su trabajo de la mejor manera. Otro fenómeno es que la persona sienta un estrés por anticipación, es decir, cuando el trabajador no deja de pensar sobre los problemas que puede llegar a tener si es que llegara a perder su trabajo. El estrés también puede ser porque se le llene de demasiada carga de trabajo, porque las relaciones humanas con las que labora son muy problemáticas o trabaja en unas condiciones laborales insatisfactorias. Entonces, todo esto engloba a que la persona o el trabajador llegue a presentar estrés. Por ende, su desempeño en el trabajo va a ser muy deficiente. En cuanto a la violencia laboral, esta violencia va a ser ejercida de una posición de poder contra un grupo o una persona en específico que siempre tiene que ver relacionado con el trabajo. Esta puede ser tanto violencia física como la psicológica, siendo la más común la psicológica en el ámbito laboral. Se puede generar por insatisfacción con el trabajo o por la insatisfacción entre compañeros, jefes o clientes. Ahí podemos ver diferentes imágenes de cómo puede ser compañeros o bien superiores tienen una manera de reaccionar muy brusca o tienden a gritar o tienden a hablar de una manera que no está adecuada a sus miembros de trabajo, ¿no? De trabajadores. Acoso laboral y sexual. En el primero tenemos que este está relacionado con un mal clima laboral y un comportamiento negativo de los compañeros de trabajo. Este es mejor conocido con el término de mobbing, que es un término en inglés, donde la acción, ya sea de un hostigador o de varios hostigadores, va a producir miedo o terror en diferentes trabajadores. Esta persona afectada va a recibir lo que es una violencia psicológica injustificada a través de actos negativos, hostiles por parte de sus compañeros, ya sean superiores o de su misma categoría. Esto va a ser de una forma sistemática y recurrente, ya sea por semanas, meses o hasta inclusive por años. Lo que se pretende con este hostigamiento es que la persona que está afectada va a repercutir de una manera negativa hasta tal punto de que llegue a abandonar su puesto de trabajo. Entonces, en cuanto al acoso sexual, tenemos que hay dos tipos. Uno viene a ser el quid pro quo, conocido como eso por eso, o también como algo a cambio de algo, y el otro es el chantaje sexual producido por un ambiente hostil. Entonces, en el primero, el quid pro quo, es la forma más directa de acoso sexual, y lo que propone es un intercambio sexual solicitado desde un puesto jerárquico mayor, con mayor influencia y autoridad, hacia una persona subordinada. Esencialmente, este acoso va a condicionar el empleo, es decir, ya sea ascensos, contratación o vacaciones, y dependiendo si la víctima accede o no a proveer favores sexuales a cambio de que se les otorgue estas solicitudes, ¿no? La petición de una persona con autoridad hacia un empleado es un ejemplo de cómo opera ese tipo de discriminación laboral. Es decir, la persona puede decir, acuéstate conmigo o no te doy tu ascenso, o acuéstate conmigo o no te doy tu día libre, o cosas así por el estilo. Ahora, con el ambiente de trabajo hostil, esta es la segunda forma de acoso sexual y surge cuando un supervisor o los trabajadores crean una atmósfera tan cargada de una conducta de orientación sexual no aceptada que la habilidad o la comodidad del individuo afectan su ambiente laboral. Ahora, con el conflicto familia-trabajo.
Tenemos que este surge cuando va a haber dificultades para mantener el equilibrio entre las demandas que tiene la familia y las demandas que tiene su trabajo. Acá va a haber una falta de equilibrio entre ambas que va a generar una disminución de rendimiento laboral de la persona. Si los conflictos entre la familia y el trabajo llegan a agravarse y no hay solución, va a haber una mayor posibilidad de que el afectado abandone la empresa, porque este puede percibir como un impedimento para atender sus responsabilidades familiares. Por último, tenemos lo que son los problemas de salud. Estos van a surgir cuando hay muchas exigencias del trabajo y cuando estos no se ajustan a las necesidades o capacidades del trabajador. Hay más probabilidades de que aparezcan cuando se acumulan diferentes factores en las condiciones de trabajo, como estrés y acoso laboral. Tenemos que el estrés crónico viene a ser un problema principal que se va a manifestar por niveles altos, ya sea de fatiga, cansancio físico o emocional, o unos niveles altos de frustración. Si el trabajador ha sido víctima de conductas violentas como acoso sexual o de mobbing, este puede llegar a percutir gravemente lo que es la salud mental del trabajador. Otros trastornos que se pueden producir en la salud mental es la depresión, ansiedad o una baja autoestima. Entonces todo esto llega a percutir de una manera negativa hacia el empleador y hacia el trabajo en la empresa en sí. Así que por eso es muy importante reconocer cada uno de los posibles riesgos psicosociales que pueden haber dentro de nuestra empresa. Entonces, para finalizar, no se olviden, señores, de que tienen que responder el test para su asistencia. Muchas gracias.